Cuando colocamos contenido en filas o columnas, tanto de caracteres alfanuméricos como numéricos, comienza a ser relevante la manera en que seleccionamos esas filas o columnas, cómo definimos el alto de las filas o el ancho de las columnas, y cómo modificamos las características tanto de filas como de columnas. En primer lugar, para seleccionar toda una columna o toda una fila, lo único que se tiene que hacer es pulsar suavemente, ya sea sobre la letra de la columna o sobre el número de la fila como se muestra. Pero si queremos seleccionar más de una columna o una fila continua, vamos a oprimir y arrastrar sobre alguno de los indicadores de punto vacío para seleccionar hacia la izquierda o hacia la derecha en el caso de las columnas, o hacia arriba o hacia abajo en el caso de las filas. Por otro lado, si lo que queremos es cambiar el ancho de una columna, observa que al seleccionarla aparece un indicador con dos rayitas en el encabezado, que al oprimir suavemente y arrastrarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos hacer más ancha o más angosta la columna. El mismo procedimiento sería para la fila, pero en este caso se oprime el indicador suavemente, se arrastra hacia abajo o hacia arriba para cambiar el alto de la fila. Pero también existe otra acción bastante relevante en cuanto al ancho de columna y alto de fila, que es autoajustar. En el caso de la columna, cuando la seleccionamos y pulsamos 2 veces seguidas y rápido sobre el indicador de 2 rayitas, observamos que de manera inmediata se ajusta el ancho de la columna al contenido del máximo número de caracteres que hay en la columna, con la excepción de que esta acción no aplica si la columna está vacía. En el caso de la fila, de igual manera, al seleccionar esta y pulsar 2 veces rápidamente sobre el indicador de rayita, se ajusta el alto de la fila de acuerdo al tamaño de los caracteres, con la particularidad que en este caso una fila sí se puede autoajustar aunque no tenga contenido, como se observa. Otra modificación importante que se puede realizar es insertar o eliminar tanto filas como columnas. Para el caso de las columnas, por ejemplo, si queremos insertar una columna entre la columna C y D, entonces seleccionamos la columna D y la insertamos, pulsando la opción de insertar. Observa que una columna siempre se inserta a la izquierda de su posición, pero si lo que queremos es eliminar una columna, entonces al seleccionar la columna pulsamos la opción de eliminar y la eliminamos junto con todo su contenido. Para el caso de las filas, si queremos insertar una fila entre las filas 3 y 4, entonces seleccionamos la fila 4 y la insertamos pulsando en la opción de insertar. Observa que una fila siempre se inserta arriba de su posición. Y si queremos eliminar una fila, entonces seleccionamos la fila y pulsamos la opción de eliminar, y de igual manera la eliminamos junto con su contenido. Cabe aclarar que en realidad no estamos eliminando la columna o fila de la hoja, sino el contenido que hay en estas, lo que genera que el contenido alrededor se recorra de posición. Pero si en lugar de eliminar una fila o una columna decidimos ocultarlas, procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos la columna o fila correspondiente. Por ejemplo, vamos a ocultar la columna C o la fila 2. Entonces, pulsamos en el indicador ocultar y observamos que desaparece tanto el encabezado como el contenido de la columna o fila seleccionada. Y lo identificamos inmediatamente, ya que la secuencia de los encabezados se interrumpe. Pero si ahora lo que queremos es mostrar la columna o fila que está oculta, procedemos de la siguiente manera. Debemos seleccionar una columna o fila en la posición antes o después de donde se interrumpe la secuencia. Así que para mostrar la columna C, seleccionamos la columna D o la columna B o ambas. Observamos que al seleccionarlas se activa la opción mostrar, ya que si seleccionamos una columna en otra posición, por ejemplo en F, observamos que la posición mostrar no se activa. Procedemos a descubrir entonces la columna pulsando en la opción mostrar. De igual manera el procedimiento para mostrar una fila, seleccionamos la fila 1 o la fila 3 o ambas y pulsamos en la opción mostrar. Y listo, tanto la columna como la fila vuelven a ser visibles en la posición de la hoja. Y si solo se desea borrar el contenido de las filas o columnas,
Entonces, una vez seleccionadas las filas o columnas correspondientes, se procede a pulsar la opción borrar y listo. Se borra únicamente el contenido y no se modifica ninguna posición de filas o columnas o de contenido alrededor de estas. También se debe de tomar en cuenta que cualquiera de las acciones mencionadas, borrar, ocultar o mostrar, eliminar o insertar filas o columnas, se pueden realizar ya sea con una fila o columna o con un conjunto de estas. Por ejemplo, si seleccionamos 3 columnas, entonces borramos el contenido de las 3 columnas. Si seleccionamos 2 filas y las ocultamos, desaparecen estas 2 filas. Si seleccionamos 3 filas y las eliminamos, eliminamos tanto las filas como el contenido y se recorre todo el contenido alrededor. O si seleccionamos 2 columnas e insertamos, se insertan 2 columnas vacías a la izquierda, recorriendo el contenido de las columnas alrededor. Finalmente, se debe de mencionar también que exceptuando las acciones de mostrar y ocultar, las acciones de insertar o eliminar columnas o filas y o de borrar el contenido de estas se puede llevar a cabo desde las herramientas de la aplicación, específicamente desde la ficha de inicio. Por ejemplo, si queremos insertar o eliminar una o varias columnas, al seleccionar estas, vamos a las herramientas, a la ficha de inicio y pulsamos en la opción insertar y eliminar y seleccionamos la opción deseada, insertar o eliminar. Para este ejemplo, vamos a insertar 2 columnas. O si queremos eliminar una fila, la seleccionamos, vamos a las herramientas, a la ficha de inicio y pulsamos en insertar y eliminar y ejecutamos la acción de eliminar fila. Por otro lado, si lo que queremos únicamente es borrar el contenido de filas o columnas, vamos a las herramientas, a la ficha de inicio, pulsamos la opción borrar y ejecutamos la acción de borrar. Y hasta aquí llegamos en esta lección, pero te invito a la siguiente porque en ella vas a aprender a realizar todos los formatos básicos de las celdas en una hoja, como son el relleno de color, la alineación, la fuente, los bordes, los estilos, ajustes, combinación, etc. Ayúdanos a compartir este contenido para que más personas adquieran habilidades digitales. Te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y pégale a la campanita para seguir compartiendo contigo más lecciones como esta. Nos vemos en la siguiente lección.